Presento a Nizar Kasmi y a Mar Pérez. Van a presentar la comunicación, proceso de adaptación de una prueba de vocabulario a lengua de signos española. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. El trabajo que vamos a presentar es un trabajo de colaboración entre la Universidad de Salamanca, el equipo específico de discapacidad auditiva de la Comunidad de Madrid y el Colegio Concertado Gauden. Hubiéramos querido estar aquí representados los tres centros, pero no ha sido posible, con lo cual Nizar y yo nos vamos a encargar de contar este trabajo realizado por un gran equipo de gente. Y el tema del que vamos a hablar es, de nuevo, evaluación. Yo estoy muy satisfecha de que estemos hablando hoy de pruebas de evaluación, que hace años no teníamos y ya parece que estamos todos en ello. Entonces, lo que os vamos a contar es el proceso, porque no está terminado, de adaptación de una prueba de vocabulario receptivo de la lengua castellana a la lengua de signos. Y lo primero que quería empezar a comentaros es el contexto en el que surge este trabajo. Yo creo que la mayoría de la gente que estáis aquí conocéis que los miembros del equipo, sabéis que los miembros del equipo específico de discapacidad auditiva pues nos dedicamos a intervenir en casi todos los centros de la Comunidad de Madrid que tienen alumnos sordos. Y en estos centros lo que hacemos es intentar asesorar y orientar tanto a los profesores, a las familias, como a los niños, ¿no? Son nuestras funciones. Y en este ejercicio de nuestras funciones pues atendemos a aquellos centros fundamentalmente que tienen más alumnos sordos y de una manera más intensa a aquellos centros que tienen unos proyectos singulares o proyectos de bilingüismo asignado. En este caso, situados en este contexto de intervención en centros, pues lo que vamos a presentar es un trabajo que se ha centrado en este colegio, en este caso, en el Colegio Concertado Gauden, que es un centro que a su vez tiene un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca y concretamente con Ana Belén Domínguez, que yo creo que también es conocido por vosotros, por la mayoría. Es una persona que se dedica, es una profesora de la universidad que se dedica gran parte de su tiempo a realizar estudios e investigaciones para conocer mejor cuáles son los procesos y las estrategias que utilizan los alumnos sordos cuando se enfrentan a la lectura y la escritura. Y dentro de este proyecto de investigación que Ana Belén está desarrollando, su grupo de investigación llevan unos años desarrollando una batería de pruebas para evaluar la lengua escrita. Entonces, dentro de esta batería de pruebas, una de ellas es una prueba de vocabulario. Y es de esta prueba de vocabulario a la que vamos a hacer referencia. Este es el contexto, pero la motivación que tenemos, como ya he un poco enumerado, he anunciado, la motivación es la lectura. Los modelos actuales de lectura proponen que la habilidad lectora puede ser descrita por distintos componentes, por dos fundamentalmente. Un componente específico, que es el referido a la identificación de las palabras escritas, y un componente no específico, que se refiere a esa competencia lingüística. Y siendo dentro de esta competencia lingüística es el vocabulario y la sintaxis los que tienen un efecto más explicativo de la comprensión lectora. Por tanto, pues el vocabulario ya era nuestro centro de interés. Además, tenemos muchas investigaciones que nos ponen sobre la mesa esa relación tan estrecha que existe entre el vocabulario y la comprensión lectora. Y dentro de la competencia lingüística, el vocabulario tiene un poder, tiene una fuerza y una correlación muy estrecha con la comprensión lectora. Y esto ocurre tanto en alumnos monolingües como en alumnos bilingües, con lo cual nos planteamos desde un principio el poder elaborar una prueba de vocabulario que fuera, por un lado, de lengua castellana y también que fuera de lengua de signos. Nos planteamos, ¿podríamos hacer esta prueba en las dos lenguas? Para hacer la prueba en las dos lenguas tendríamos, en primer lugar, que ponernos a revisar qué dice la literatura sobre la relación entre lengua de signos y comprensión lectora. Y, por otro lado, también teníamos que ver qué dice la literatura y los estudios sobre vocabulario en lenguas orales y comprensión lectora. Respecto a esta primera relación, cuando te pones a analizar los estudios, lo primero que vemos es que existen ciertos resultados un poco contradictorios. Por un lado, es muy conocido por todos nosotros el estudio de
de Mayberry, en el cual se señala una correlación positiva entre la comprensión de lengua de signos americana y la comprensión lectora. Pero, por otro lado, también tenemos estudios que dicen no hay una transferencia directa de las habilidades de lengua de signos como L1 a la lectura y escritura en L2. Y últimamente también se han realizado distintos estudios en los que se señala que el léxico tiene un papel intermedio, un papel mediador entre esas habilidades de lengua de signos y la comprensión lectora. Hay un estudio alemán que hace referencia a esas correlaciones que se encuentran entre el vocabulario de la lengua de signos y el vocabulario alemán. Y, por otro lado, se encuentran correlaciones entre el vocabulario alemán y la comprensión lectora. Esto nos viene a decir que parece que el vocabulario en lengua de signos tiene una influencia en el vocabulario de la lengua oral y en la comprensión lectora. Con lo cual, esto justificaba con mayor motivo el que decidiéramos hacer esta prueba tanto en lengua castellana como en lengua de signos, puesto que todos los estudios que intentan ver esta relación vienen a decir que no solo hay que evaluar a los niños en lengua de signos, sino que también hay que tener en cuenta qué nivel de vocabulario tienen las lenguas orales. Y respecto a la relación segunda del vocabulario de las lenguas orales y la comprensión lectora, pues los estudios señalan que esta relación se da, pero cuando hablamos de un vocabulario profundo. Y nosotros planteábamos qué era un vocabulario profundo, ¿no? Pues parece que los modelos recientes del léxico mental distinguen entre amplitud y profundidad de conocimiento del vocabulario. Entonces, en la siguiente fase de revisión, lo que nos planteábamos era qué diferencia hay entre amplitud y profundidad de vocabulario y qué tareas nos permiten evaluar amplitud o profundidad de vocabulario, ¿no? ¿Qué tareas hay diferentes? Bueno, pues partiendo de la base de que el almacenamiento del vocabulario implica, por un lado, representaciones léxicas, es decir, la forma de las palabras, y por otro lado, representaciones semánticas, el significado de las palabras, parece que la diferencia entre amplitud y profundidad está en que la amplitud se refiere a cuántas palabras conoce el niño, es decir, el número de entradas léxicas, y la profundidad hace referencia a cómo de bien conoce esos significados, es decir, esa extensión o grado de representaciones semánticas. Y un ejemplo de tarea que evalúa la amplitud sería este. Si yo le digo al niño la palabra tabla y le pido que me señale el significado dentro de estos 4, le estoy dando una forma y le digo que me dé el significado. Otro ejemplo para evaluar amplitud de vocabulario sería, si yo le doy el significado, le doy el dibujo de mesa y le pido la forma, ¿cómo se llama? Bien se lo pido oral o bien se lo pido en lengua de signos. Daría lo mismo, estaría evaluando amplitud de vocabulario. Pero una tarea mucho más compleja sería, y que ya está más relacionada con el vocabulario profundo, sería si yo le digo al niño, dime nombres de animales de compañía, como por ejemplo, perro. En este caso, le estoy dando una forma, le pido que acceda a un significado, le pido que busque otro significado y que me dé la forma. Por ejemplo, que me dé la palabra gato. O si le pido que me diga objetos relacionados con perro. En este caso, le estoy pidiendo que establezca asociaciones y relaciones que establezca enlaces y asociaciones entre palabras relacionadas. En estos casos estamos haciendo una evaluación del vocabulario más profundo. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque la prueba que estamos elaborando es una prueba que intenta ver estas asociaciones y enlaces entre campos semánticos. Y ahora os pongo la tarea de un ejemplo. Un ejemplo de la prueba en lengua castellana sería este. Este es un ejemplo que presentamos a los niños de la prueba de lengua castellana y lo que le decimos al niño, y os lo pido ahora a vosotros que lo hagáis, es, os voy a pedir que busquéis de entre estas 3 palabras, peor, demasiado y nunca, la palabra que tenga un significado más parecido a mucho. Esta es la tarea de la que estamos hablando. O algo más complejo,
Este sería el primer ejemplo que presentamos, éxito, que sería un ítem que está mucho más complejo, está en el número 23. Si os digo, buscar de entre estas tres palabras, victoria, ilusión, placer, ¿qué palabra tiene un significado más parecido a éxito? Podríais decirme que todas tienen una relación, pero lo que le estoy pidiendo al niño es que, al procesar la palabra éxito, acceda al significado de las otras palabras y de entre todas esas relaciones busque la que sea más fuerte. Este es un ejemplo de la prueba de vocabulario en lengua castellana. Esta prueba fue finalmente elaborada y evalúa, como habéis visto, comprensión y profundidad de vocabulario. Es una tarea cerrada que se presenta al niño oral y de forma escrita. ¿Por qué? Para que el componente lector no esté tan presente, para medir realmente vocabulario y no a través de la lectura. El número de ítems son 42 y son palabras que han sido seleccionadas, como otras pruebas, como el Peabody, por ejemplo, por palabras de uso frecuente, ordenadas por orden de dificultad. Son nombres, adjetivos, verbos. Y algo que a mí me gusta contar es que esta prueba, en lengua castellana, tuvo ya la influencia en su primera elaboración de la lengua de signos. ¿Por qué? Porque el primer borrador que se elaboró de la prueba de vocabulario en lengua castellana se eliminaron 23 ítems de los 42. ¿Por qué? Porque fue revisado por un grupo de asesores y de expertos en lengua de signos y vimos que había 23 ítems que o bien el input, la palabra input y la respuesta se asignaban de la misma forma o bien no había manera de buscar esa relación entre esas redes y esos campos semánticos. Con lo cual, la prueba de lengua castellana sufrió muchas adaptaciones para adaptarse ya a la lengua de signos. Las edades para los niños son desde los 6 a los 16 años y se hizo el estudio de fiabilidad tanto con oyentes como con sordos, con 600 y pico oyentes y con 169 sordos. La prueba de vocabulario, ya en lengua de signos, pues lo primero que hicimos fue intentar entender, que es lo que he intentado explicar ahora, qué estaba evaluando la prueba. Y una vez que todos entendimos, todo el grupo de trabajo entendíamos bien qué estábamos evaluando, pues le pusimos un signo, que es el que veis que Sara nos hace aquí. Es un signo que simula las redes semánticas profundas, ¿no? Es como intento evaluar redes semánticas, ¿no? Me meto en todos los campos semánticos y en esas relaciones tan complejas que se establecen entre las redes semánticas, esas relaciones a veces más fuertes, a veces más débiles. Entonces, lo que hicimos fue elaborar, en primer lugar, hacer una grabación en vídeo de esos 42 ítems que habían sido seleccionados finalmente. Lo hicimos con dos intérpretes que están por aquí, Juan Manuel y Judith. Hicimos un primer borrador para ver cómo caminar, cómo funcionaba, ¿no? Posteriormente se lo pasamos a un grupo de niños sordos. Fue Natalia, también otra profesora que está por aquí, la que se lo administró, se lo pasó a un grupo de niños y ella ya dijo, esto no funciona bien, hay ítems que no son muy comprensibles en lengua de signos, hay que volver a revisar todos estos 42 ítems. Entonces, lo que decidimos fue, en vez de coger y tirarlo, dijimos, no, pues vamos a dedicar un año, que fue el año pasado, a hacer un grupo de trabajo con el Departamento de Lengua de Signos del Colegio Gauden y vamos a revisar ítem a ítem por qué creemos que funciona o no funcionan algunos ítems. Y ahí fue donde empezamos a revisarlo y lo que hicimos fue, antes de que los expertos sordos, que eran 6 personas, 5 de ellas concretamente, porque Natalia ya lo conocía, antes de que conocieran la prueba dijimos, vamos a pasársela con esa grabación en lengua de signos y vamos a ver qué ocurre, vamos a analizar las respuestas y a partir de ahí vamos a revisarla. Entonces, se pasó la prueba a los especialistas en lengua de signos y lo que obtuvimos fue que de los 42 ítems, en 23 de ellos todos coincidían en la respuesta. Es decir, se entendían los ítems, parecía que todos accedían a la misma respuesta, no había dudas. En 10 de los 42 ítems, la mayoría también coincidían,
pero en 9 de los 42 ítems no había por dónde agarrarlos. Había algún asesor especialista que decía la respuesta 1, otro la 2, otro la 3, y todos habían hecho la prueba con la mirada crítica de luego opinar por qué creían que no se entendía estos ítems. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hicimos? Organizar un debate para ver por qué estos ítems no estaban funcionando. Y este debate, que a mí personalmente me parece súper interesante, es el que os va a contar mi compañero Nízar. Bueno, voy a aclarar un poco cómo fue la forma. Hicimos, se veía la palabra, por ejemplo, perro, y tenías que asociarlo, por ejemplo, la homonimia, pues con casa o con collar, o la hiperonimia, y lo que era el sinónimo. Entonces, la forma fonológica del signo, y tenías que el vínculo hacerlo con el significado. ¿Vale? Se daban 3 signos y tenías que relacionarlo. Como ha comentado mi compañera, tuvimos ese debate para ver por qué no coincidían. Las conclusiones que llegamos era por la poca expresividad que tenía la persona al signar el signo. Generaba esa duda y por eso salió el tema. A la hora de leer, pues sabía si era verbo, si era adjetivo, podíamos catalogarlo, ¿vale? Y entonces podíamos profundizar en el tema. Entonces estuvimos debatiendo y entonces detectamos cuáles fueron los problemas. Entonces, la cuestión no era inventarse, sino el libro de gramática de Ángel Herrero, de LSE, buscábamos categorías del libro de gramática, pues lo que era el nombre, su función y su forma, el verbo y el adjetivo. Entonces, empiezo con el nombre, ¿vale? Dentro del nombre hay lo que es función discriminativa. Debes oralizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la polisemia se produce un mismo signo, por ejemplo, si yo no hablo ni hago ningún movimiento oral y hago este signo, no sé si es método, metodología, arquitectura, plan. Por eso, al no haber vocalización, las funciones no se sabían y no coincidían. Por eso había que vocalizarlo. Al hacer las pruebas sin esa oralización, te daba esa incoherencia de no llegar a entenderse, por ejemplo. En este lado fue la prueba inicial. Por ejemplo, yo he tocado la prueba, no sé si corresponde mi primera idea, travieso, puedo pensar que es travieso, pero claro, luego no sé si, y la mayoría de compañeros teníamos igual las mismas dudas. Casi 20 coincidíamos en que el aspecto más llamativo era la vocalización. Por eso había que separar, igual que una máquina. Fábrica, máquina, falta la oralización para saber a qué correspondía, cuál era el signo al que correspondía. El segundo debate que surgió fue si era sustantivo o adjetivo, lo que es homonimia. Puede dar esos dos. ¿Es un adjetivo? ¿Es un nombre? Algunos al oralizarlo no sabíamos muy bien si podía ser adjetivo o sustantivo, por ejemplo. Como veis, en un lado depende de la expresión, da la información de si es un sustantivo o un adjetivo. Se entremezclan los dos por el tema de la expresión, ¿vale? Y el tercer debate que apareció sabes que en una lengua hay acepciones. Hay un signo y tiene distintos significados.
Depende de lo que sea, se puede haber muchos o pocos significados. Una vez que te dan el signo, claro, tienes que buscar cuál es la respuesta correcta. Pero en lengua de signos lo que pasa es que hay muchas acepciones. Por ejemplo, mal. Mal. Existen todos estos signos que son acepciones que tienen un significado totalmente diferente. Funcionan como adjetivo, como nombre, etc. Luego ya veremos un ejemplo para que lo podáis entender. Como veis, de las 3 respuestas, claro, decía señal. ¿Señal de tráfico? No es. Señal es un aviso o una pista. Como veis, aparecían la expresión, las acepciones y la vocalización. Cada uno corresponde con una respuesta. Podíamos dar esa respuesta. Ahora con el tema de los verbos. Lo que nos surgió fue si es sustantivo o es verbo. Hay muchos debates que surgen en relación a esto. Por ejemplo, comer. ¿Hablamos de verbo o hablamos de sustantivo? Coche o conducir. Es igual, pero realmente es diferente. El sustantivo a la hora de asignar, el léxico es fijo. Los parámetros se cumplen. En el verbo es una acción, entonces es más pausado, es más repetitivo. Tú estás conduciendo o tienes coche, hay matices que se puede ver esa diferencia. Como veis en este lado, revisar, puedo entender, sustantivo, pero realmente me preguntaban si era verbo. Entonces, para que sea verbo, la acción es más calmada y más pausada. La tercera eran los adjetivos. Hay expresiones, es imposible que no haya expresión para saber si es un adjetivo o no. Nos ayuda con la expresión. Vamos a ver el ejemplo. Como veis, son las dos acepciones en castellano. Se puede ver en dos frases diferentes. La cara transmite mucha información, estoy satisfecho o me siento muy satisfecho. Puede ser odio, puede ser conciencia, puede ser satisfacción, y era lo que por eso nos generaba esa duda. Otra cosa que nos salió en el debate y que teníamos que aclarar y que nos ayudaba para saber era cómo elegir el signo, el ítem, vamos. Sabéis que está el DILSE. Algunos signos no aparecen, por ejemplo, chantaje, no está. Entonces, ¿cómo seleccionábamos ese ítem? Entonces, decidimos, más en la Comunidad de Madrid, como dialecto, el dialecto madrileño que utilizamos y hablamos con los niños y es lo que le enseñamos a los niños y es la lengua, el dialecto que utilizamos aquí. Por ejemplo, que se utiliza mucho en el Colegio Nacional en La Purísima. En el Nacional utiliza chantaje este signo. Entonces buscábamos el signo que tuviese más prestigio. Por ejemplo, en el DILSE, brillante, lo buscamos y no nos sentíamos acorde con él. Entonces se utilizaba ese signo y nosotros utilizamos más este. Entonces ahí surgió otro debate. Si yo voy a hacer una prueba y le voy a decir al niño brillante y no va a entender el signo, pues entonces no es lógico, tendría que utilizar el signo este de brillante. ¿Vale? Por eso seleccionábamos esos ítems. El resultado, ya podíamos, gracias a ello, poder buscar los ítems. El primero fue el sustantivo, el segundo los adjetivos y el tercero los verbos.
Bueno, pues finalmente, después de todo el debate, concluimos que 3 ítems no había manera, los eliminamos, se quedó la prueba definitivamente con 39 ítems. De los cuales pues, se supone que ahora haremos la grabación. Y otro debate que tuvimos fue el formato, cómo grabar esto en vídeo para que estuviera en igualdad de condiciones la prueba en lengua castellana y la prueba en lengua de signos. Entonces, ahí también tuvimos un debate y finalmente acordamos que los signos, según aparecían las tres opciones, tenían que permanecer en la misma imagen visual para que el niño le facilitáramos la tarea y no estuviera trabajando tanto su memoria, sino que estuviera trabajando su acceso al léxico, que es lo que queríamos. Y el vídeo, que no sé si va a funcionar, que finalmente decidimos que la grabación quedaría de esta manera, para la prueba de lengua de signos. No sé si va a funcionar. Es que no se ve bien. Bueno, sí, no sé si veis, pero... ¿me dejas la imagen? Sí. Bueno, se quedaría... Bueno, es que hemos tenido problemas con el vídeo, pero habéis visto que permanecen los 3 signos abajo. Sí, muchas gracias. Este sería el formato final que decidimos que se quedaría y, bueno, pues con el cual se supone que haremos las grabaciones a lo largo de este año. Seguiremos trabajando e intentaremos hacer las grabaciones de todos esos 39 ítems que hemos decidido hacer, porque ya sabemos cómo lo vamos a hacer y en qué formato. Lo siguiente será hacer ese vídeo y pasarlo a un grupo de niños sordos y después, una vez hecho todo ese pilotaje, pues comprobar y hacer las correlaciones que corresponde tanto con el nivel lector como con el vocabulario de lengua castellana. Y entonces hasta aquí nuestro trabajo. Queremos agradecer la colaboración de todos los asesores, todas las personas especialistas y que participan en el Departamento de Lengua de Signos del Colegio Gauden, así como la Universidad de Salamanca, Ana Belén Domínguez y a Belén Hernández, y especial agradecimiento a Ángel Lozano, que de la Universidad de Salamanca ha hecho muy libremente, no lo ha hecho sin ningún tipo de compromiso, el ayudarnos a hacer esta última grabación de formato. Muchas gracias.